Cámaras de seguridad en Los Olivos registraron la salvaje agresión de un hombre contra su pareja. Al sujeto ni siquiera le importó que el bebé de ambos estaba ahí. La emprendió a golpes en contra de esta pobre mujer. Con una mano la toma del cabello y con la otra la golpea en el rostro. Luego, el agresor tira nuevamente de los cabellos de la mujer y la arroja al suelo. En el forcejeo, el hijo de ambos que va en este coche casi cae a la calzada. La violenta escena es observada por esta pareja que estaba con ellos y que intenta detener la cobarde agresión. Tras la agresión, la víctima se levanta y corre hacia su agresor, pero es detenida por su amigo, quien tras forcejear con ella pierde su camisa. Los ánimos se calman, pero no por mucho tiempo. Aprovechando que su pareja se acerca al coche para ver al niño, la mujer le lanza uno de los zapatos que termina golpeando al pequeño. Esto enfurece al hombre que, pese a que es retenido, alcanza a patear y golpear con el puño a su víctima, haciendo que caiga nuevamente al piso. La pareja de amigos intentó por todos los medios detener la agresión. Todo era captado por las cámaras ubicadas en los cruces de las avenidas 2 de octubre con la Panamericana Norte en Los Olivos. Tras la llegada del serenazgo y la policía, el descontrolado sujeto se enfrentó a los agentes. Un sereno pone el coche a buen recaudo. Lo lamentable es que tras ser llevados a la comisaría, la mujer agredida y sus acompañantes se negaron a presentar la denuncia. Esta violencia ocurre en nuestra central de monitoreo entre 2 y 4 llamadas todos los días. Tema 1. Análisis del perfil psicopatológico del agresor. Tema 2. Análisis del perfil psicopatológico de la víctima. Tema 3. Evaluación psicopatológica pericial. El agresor. En la mayoría de los casos, el agresor es una persona normal, que no se puede encuadrar dentro del grupo de las psicopatías o trastornos de personalidad, ni tampoco como un enfermo mental. El agresor es un sujeto que tiene una tendencia hacia la hostilidad. Por cuestiones psicológicas o socioculturales, una persona puede desarrollar conductas que se vinculan a la agresividad provocando daños a terceros. Características comunes del agresor. Como característica número 1 tenemos, aunque no hay un perfil específico de los agresores, ni son característicos en ellos los trastornos mentales, sí existen múltiples alteraciones psicológicas. Característica número 2. La falta de control sobre la ira, las dificultades en la expresión de emociones, los déficits y de solución de problemas y la baja autoestima. Característica 3. Tienden a emplear diferentes estrategias de afrontamiento para eludir la responsabilidad de sus conductas violentas. También presentan síntomas psicopatológicos variados. Perfil y valoración del agresor. Los trastornos mentales son relativamente poco frecuentes, no más del 20% del total en los agresores domésticos y se relacionan con la psicosis. La psicopatía, caracterizada por la manipulación, la falta de empatía y la ausencia de sentimientos de culpa, propicia la aparición de conductas violentas y crueles. El trastorno límite, en el que son frecuentes la impulsividad, la inestabilidad emocional y un sentimiento crónico de vacío, propicia la aparición de conductas impredecibles en la relación de pareja. En la víctima, se dice
que una víctima es un ser vivo, animal o persona que ha sufrido algún tipo de daño físico o psicológico. También suceden situaciones en que la persona es víctima por culpa de alguien o por causa fortuita, como lo son las guerras, los atentados, las enfermedades, los accidentes, tanto aéreos como automovilísticos, entre otros. Perfil de la víctima. Por lo general, estas personas son aquellas de carácter débil, que actúan con imprudencia o bien son muy confiadas. En ocasiones también son aquellos individuos con problemas de tipo psicológico o psiquiátrico, lo que produce situaciones de inseguridad, depresión, dependencia, ansiedad, etc. Se ha considerado que dependiendo de la personalidad de un individuo, éste puede convertirse en víctima inclusive de forma voluntaria, lo que daría pie a incitar al delincuente a cometer el delito y escogerla como su víctima. Factores exógenos. Rodríguez Manzanera los define como aquellos que se encuentran en el exterior del individuo, pudiendo ser de diferente naturaleza o tipo, sociales, espaciales, terrestres, temporales, etc. Tenemos lo de estado civil. Se ha considerado el estado civil de una persona, pues en ocasiones delitos como lesiones, homicidios, asesinatos están relacionados con el adulterio o la bigamia. Asimismo, se considera que el hecho de divorciarse o ser viudo trae depresiones, soledad, lo que hace que estas personas sean susceptibles de ser víctimas de engaños como estafa. La escolaridad constituye un factor social de importancia, no solo porque esta puede ser una vía para promover medios de protección y enseñanza, de prevención, que evite la victimización en delitos como el acoso sexual, la violencia sexual y la pornografía, que se lleven a cabo en lugares de enseñanza, ya sea a nivel primario, secundario y universitario, entre educadores y educados entre estos últimos e independientemente de la clase social. La procedencia. Dentro de este factor resaltan los delitos de explotación laboral, agresión física y psicológica del que han sido víctimas los migrantes en todo el mundo. Estos son fácilmente victimizables porque no entienden el idioma. La familia, por un lado, es un entorno de protección del sujeto y al mismo tiempo es dentro de la familia donde se registran los problemas graves de victimización, vale decir la violencia intrafamiliar, que comprenden casos de violación entre padres a hijos, abuelos a nietos, tíos a sobrinos. Por lo general, en una misma familia pueden existir varias víctimas. La profesión. Algunas profesiones llevan inmersas situaciones de riesgo, por lo que en el ámbito jurídico penal existen profesiones u ocupaciones más propensas a procesos de victimización, como son el caso de taxistas, policías, cajeros y guardaespaldas. Espacio y tiempo victimal. Ciertos lugares y horas determinadas son factores victimógenos determinantes. Hay ciertos barrios que por su alto grado de delincuencia son peligrosos. Así también bares, calles desoladas, altas horas de la noche o y determinadas épocas del año como en vacaciones o fiestas de fin de año donde suelen suceder más victimizaciones. La situación socioeconómica. Este factor es victimizante en delitos como el plagio, en los cuales las personas más propensas son las que tienen una posición económica holgada. Cosa similar ocurriría en cuanto a los delitos de robo o hurto, pues por lo general siempre son víctimas las personas que algo de valor tienen. Entre estos factores se destacan los factores endógenos, aquellos que se encuentran en el interior del individuo pudiendo ser innatos y adquiridos. Factores biológicos. Factores como la edad, el género o ciertas enfermedades pueden hacer que una persona sea vulnerable a convertirse en víctima no solo de delitos, sino incluso de accidentes y de discriminación. Factores psicológicos. Dentro de este factor, en forma general, podríamos mencionar
la falta de atención y la pérdida de memoria, pues un sujeto distraído puede ser víctima con mayor frecuencia. Valoración de la víctima. Para una valoración de la víctima en violencia en agresión familiar, se puede aplicar los siguientes cuestionarios. Cuestionarios de personalidad, test proyectivos, test de inteligencia, escalas de ansiedad, escalas de depresión. La administración de estas pruebas y su valoración integrada permitirán al médico determinar si la víctima de agresión familiar padece algún trastorno mental de tipo ansioso, determinar si la víctima presenta patología mental más severa, determinar el perfil de personalidad de la mujer y determinar su nivel de autoestima. ¿Qué es un informe pericial psicológico? También llamado peritaje psicológico, es el informe que emite el psicólogo forense, que sirve de prueba ante un juez o un tribunal. Importancia. Este dictamen experto tiene el efecto de introducir en el proceso un análisis de hechos complejos. La opinión experta del perito comparece para rectificar su informe ante el juez. No introduce hechos nuevos en el debate procesal, sino que interpreta los hechos a juzgar desde el punto de vista de la ciencia y su técnica especializada. Además, es un medio de prueba sujeto a la valoración conjunta de todo el material probatorio que se presenta ante el juez. La estructura de un informe psicológico forense. Datos identificativos del perito y evaluado. Se refiere a los datos del psicólogo forense, autor del informe. Motivos de informe de un psicólogo forense. Aquí se exponen las razones por las que se ha realizado el informe y se cita textualmente la solicitud del oficio judicial. Metodología de un informe psicológico forense. Hace referencia a las técnicas con las que se ha realizado la evaluación psicológica. Exposición de la información recabada. En esta parte se menciona todos los antecedentes toxicológicos, hábitos del higiene, antecedentes familiares, alimentación, hábitos de sueño, antecedentes psicológicos y la historia clínica de los involucrados. Integrantes: Benavides Cejido Roben, Ceballos Zapata Evelyn, De la Torre Quinto Leonor y Egas Yagual Geraldina.